En este segundo vídeo vamos a ver la sección configuración del calificador. Como vimos en el primero, podemos acceder bien a través del desplegable o bien por la pestaña configuración y las correspondientes subpestañas. Entonces vamos a entrar en configuración y dentro encontramos los siguientes submenús: configuración de calificaciones, ajuste de la calificación del curso, reiniciar estructura y preferencias del informe del calificador. Vale. Bueno, vamos a entender cuáles son los elementos fundamentales de la configuración de una calificación. Vamos abajo del todo de esta página con este botón y aquí tenemos los tres elementos fundamentales que configuran que forman nuestro calificador, ¿de acuerdo? Que son categorías, ítems de calificación e ítem de resultado. Para entender de verdad el calificador Moodle, tenemos que tener muy claro qué significan cada uno de estos conceptos: categoría, ítem de calificación e ítem de resultado. Entonces, vamos a empezar por lo que es una categoría. Bueno, una categoría es cada uno de los epígrafes que recogen un determinado resultado, un resultado de nuestro curso. Una categoría de calificación, lo vamos a ver aquí con el ejemplo del curso que estamos viendo, del calificador que estamos viendo. Una categoría de calificación puede ser, por ejemplo, el propio curso, es una categoría de calificación. Cada una de las evaluaciones también serán categorías de calificación, así como cada una de las asignaturas que impartamos. Aquí en el ejemplo está comprensión escrita, primera evaluación, tendría categoría de asignatura y es una categoría de calificación. Igualmente, si para obtener la calificación de una asignatura en una determinada evaluación yo defino un conjunto de tareas del trimestre y también defino o también realizo un examen trimestral a final del trimestre, pues tanto las tareas como el examen trimestral serán respectivamente categorías incluidas dentro de la evaluación. Las categorías incluyen un número determinado de ítems de evaluación, típicamente cuestionarios o tareas del trimestre o algún otro elemento evaluable, y tienen un total, ¿de acuerdo? Aquí estamos ampliando una categoría. Aquí tenemos la categoría comprensión escrita, ¿de acuerdo? Aquí vemos su total reflejado abajo, ¿de acuerdo? Es el recuadro rojo inferior. Y lo que queda justo en medio son todas aquellas actividades, ítems de evaluación, que nutren la nota de la categoría comprensión escrita tareas, en este caso. Las categorías de calificación guardan entre sí, entre cada una de ellas, una estructura jerárquica, ¿de acuerdo? De tal manera que una categoría de calificación puede incluir a otras categorías de calificaciones, ¿de acuerdo? Es un poco como la figura de las muñequitas rusas, ¿verdad? Las matroscas, una dentro de otra. Vamos a mirar la estructura del curso que tenemos de ejemplo y vamos a ver esa estructura jerárquica. Es el concepto de categoría padre y categoría hija, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos en la primera categoría que tenemos, intermedio inglés, que es el curso, y tiene como categoría hija directa a primera evaluación. Primera evaluación, a su vez, tiene como categoría hija a comprensión escrita, CE. ¿De acuerdo? Y esta categoría, comprensión escrita CE, tiene visibles aquí en pantalla dos categorías hijas: las tareas
y el examen trimestral. Y ahí se define claramente, se ve claramente la estructura jerárquica que guardan entre ellas. Las categorías pueden o no incluir totales, no siempre incluyen totales. Por ejemplo, no tiene sentido hablar del total de una categoría primera evaluación, porque no existe como tal, por ejemplo, en el bachillerato, en las asignaturas del bachillerato. No existe una nota para la categoría primera evaluación. Existe una nota para, por ejemplo, biología de la primera evaluación, pero no para la primera evaluación como tal. Otras categorías, evidentemente, sí tendrán que recoger nota y, por tanto, tienen o deben tener un total, ¿de acuerdo? Total que se calcula de distintas maneras, media de calificaciones, media ponderada simple. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver este total, ¿de acuerdo? A golpe de vista vemos que tiene media de calificaciones y que incluye las calificaciones vacías. Eso significa que del total de ítems de evaluación que componen, que dan nota a esa categoría, ¿de acuerdo? Si hay alguna que está vacía, cuenta como un 0, ¿de acuerdo? Si eso no está así definido, implicaría que un alumno que haga una sola actividad y saca un 5, pues estaría aprobado. Y eso normalmente no es lo que queremos. Eso es configurable dentro de los ajustes de la categoría de calificación que veremos un poquito más adelante en este mismo vídeo. Para la categoría examen trimestral, en cambio, hemos definido que el total de esa categoría se calcule como la calificación más alta de los dos ítems que contiene. Son dos pruebas, una opción A y opción B. Y le hemos dicho a Moodle que tome la más alta. ¿De acuerdo? Siguiendo con el ejemplo, la categoría comprensión escrita se obtiene como la ponderada de tareas y de examen trimestral, al 35 y 65% respectivamente. Ahí en los círculos estamos viendo esas ponderaciones que me dan la nota de comprensión escrita. Ahora que nos hemos familiarizado con la estructura visual y el concepto propiamente de lo que es una categoría de calificación, vamos a dar el paso de añadir nosotros una categoría de calificación. Para ello vamos al final del todo de la página. Se accede rápidamente con este botón de aquí, que marca la flecha, y tenemos aquí la opción de añadir categoría. Es la primera de esas tres opciones que tenemos justo al final de la página. Hacemos clic en añadir categoría y la pantalla de creación tiene tres zonas diferenciadas. Uno, categoría de calificación, donde vamos a darle un nombre propiamente. Segunda, total categoría, donde definiremos cómo se realiza el cálculo, el nombre, etc. Y la tercera, categoría padre, que es donde vamos a decidir jerárquicamente dónde se situará dentro de nuestro calificador. Bueno, vamos a empezar dando el nombre a la categoría de calificación. Justo abajo tenemos cómo se va a realizar el cálculo de los ítems que vaya a contener, ¿de acuerdo? Si es una media de calificaciones, media ponderada simple, calificación más alta, más baja, etc. Vamos a utilizar en este caso una forma muy típica de realizar el cálculo, que es con media de calificaciones, en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a definir media de calificaciones. Dando la opción ver más, nos aparecen unas opciones que en principio no debemos tocar nunca, ¿de acuerdo? Que es excluir calificaciones vacías, ya veíamos antes que eso no interesa, ¿de acuerdo? Y las otras dos tampoco son opciones que en condiciones normales tocaremos. Vamos entonces al total de la categoría. Vale, la primera opción, nombre de la categoría total, es el nombre que va a recibir el total de la categoría. Es importante definir un nombre porque cuando exportemos, y ya veremos cómo se exportan las calificaciones, es importante en el listado de categorías que se nos muestran y de totales, diferenciar claramente. Un nombre bien definido aquí nos va a ayudar a identificar bien en la exportación de qué total estamos hablando. Otro campo importante es el de número ID.
que ahora mismo vamos a dejar en blanco y en otro vídeo vamos a ver exactamente cómo se trabajan con los números ID y las categorías de calificación. Seguidamente tenemos el tipo de calificación. Puede ser que no tenga ninguna calificación, es lo que decíamos antes de una primera evaluación, segunda evaluación, que no tiene sentido que haya calificación para una categoría que sea primera evaluación. Vemos que al seleccionar ningún tipo de calificación, escala, calificación máxima, mínima, se pone todo en gris y no podemos ajustar nada porque no se va a realizar ningún cálculo, evidentemente. Vamos a elegir en este caso valor, ¿de acuerdo? Vamos a definir una calificación máxima sobre 100, en nuestro caso vamos a poner mínima 0 y se aprueba con un 50. De acuerdo. ¿Y cómo queremos que se muestre la calificación? Es lo que nos aparece en este desplegable. Por defecto, el Moodle nos va a dar porcentaje. Pues ese nos vale, pero podríamos elegir letra, el real. Si elegimos real, pues en vez de 50% nos va a dar 50 o 60 o 35, la nota que sea real. Vamos a dejarlo en porcentaje. 2 decimales, ¿de acuerdo? Y en esta última sección elegimos cuál va a ser la categoría padre. Es decir, cómo se va a situar esa nueva categoría que estamos creando dentro de la jerarquía que forma el conjunto de categorías de evaluación que componen nuestro calificador. ¿De acuerdo? Es importante elegir ahora aquí bien cuál es la categoría padre de esta nueva categoría. ¿De acuerdo? Posteriormente se puede modificar, pero desde esta pantalla de ajuste de la categoría dejaremos de tener esa opción. Habrá que hacerlo manualmente si cambiamos de opinión y queremos cambiar el padre de esta categoría que estamos creando en un momento posterior, habrá que hacerlo manualmente desde la pantalla de configuración de calificaciones. Bueno, ya hemos elegido comprensión escrita como categoría padre y guardamos los cambios, que no se nos olvide. Recalcula calificaciones el sistema. ¿De acuerdo? Le damos a continuar. Y ahora vemos ya que dentro de comprensión escrita se ha creado la nueva categoría con su total. Dijimos que era media de calificaciones, pues ahí está. Automáticamente me ofrece una ponderación, que le dé una ponderación, puesto que comprensión escrita se obtenía como ponderada. ¿De acuerdo? Cuando fijo ponderaciones en el calificador de la Moodle, para una determinada categoría que va con media ponderada, puedo utilizar la ponderación que yo crea, en tanto por 1, en tanto por 10, en tanto por 100. Lo más habitual es que lo hagamos en tanto por 100. Pero puedo tomar la referencia que yo estime. ¿De acuerdo? Automáticamente el calificador hará los ajustes pertinentes. Los circulitos que ahora vamos a ver nos dan entonces el porcentaje que cada una de esas 3 subcategorías, tareas, examen trimestral y mi nueva categoría, aportan a la categoría padre comprensión escrita. ¿Qué ocurre si una vez creada una categoría cambio de opinión respecto a cuál debe ser su situación dentro del calificador? Es decir, respecto a cuál debe ser su categoría padre, como decíamos antes. Bueno, pues muy simple. Observo la categoría y veo que tiene ahí ese pequeño icono de mover. Vale. Hago clic en el icono, ¿de acuerdo? Y se activan automáticamente al hacer clic una serie de cajitas que me están invitando a colocar la categoría donde yo crea conveniente, en su nuevo emplazamiento. ¿De acuerdo? En este caso nosotros vamos a cambiarlo de la expresión escrita, que es una asignatura, vamos a cambiarlo a otra asignatura, expresión oral,
es decir, otra categoría, y vamos a llevarlo con el mismo rango que el examen trimestral de la expresión oral. Ahí, de acuerdo. El sistema piensa, le damos a continuar y vemos que la categoría está ahora en su nuevo emplazamiento. Y evidentemente ha desaparecido del anterior. Ahora se encuentra alojada en expresión e interacción oral, que es otra categoría de calificación ya existente en mi calificador. Bueno, para terminar este vídeo, lo que vamos a hacer es ver cómo editar, cómo modificar alguna otra de los ajustes de una categoría de calificación concreta, ¿de acuerdo? Para eso le damos a... buscamos la categoría de calificación que queremos modificar, ¿de acuerdo? Y damos en editar, como muestra la pantalla, editar ajustes, ¿de acuerdo? Y aquí puedo modificar, volvemos a la misma pantalla de cuando la creamos, y puedo modificar todos los parámetros que en su momento definí, ¿de acuerdo? El único que no puedo modificar, ya lo hemos dicho hasta dos veces anteriormente en este vídeo, es el de la sección de categoría padre, ¿de acuerdo? Como vemos, si la abrimos, vemos que no nos permite, podemos meter el peso del ítem si pertenece a una ponderada, ¿de acuerdo? Pero no tenemos posibilidad de cambiar aquí la categoría padre. Hay que hacerlo con el procedimiento manual que vimos antes. Bueno, y con esto vamos a cerrar este segundo vídeo, un poco más largo, ¿de acuerdo? Y en el siguiente vamos a terminar con la sección de configuración y veremos otras secciones del calificador. Espero que lo que hayáis visto aquí os haya resultado útil y de aplicación en vuestros cursos Moodle.